Buenas, mi nombre es Gabriel Ramos y esta es la defensa de mi trabajo de grado para obtener el título de abogado. En una investigación realizada bajo la modalidad monográfica descriptiva documental que lleva por título Determinación del criterio de constitucionalidad en la presunción del delito de contrabando y su relación con el principio de presunción de inocencia. Esta investigación surge por la necesidad de establecer un basamento constitucional para la presunción del delito de contrabando y establecer las áreas en las que pueda llegar a colidir, a contradecirse con el principio de presunción de inocencia. En primer lugar, el primer objetivo es establecer o determinar el criterio de constitucionalidad en Venezuela. Cuando se habla de constitucionalidad en Venezuela, se habla también de, o es necesario hablar de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que detenta la máxima interpretación del cuerpo constitucional, además de la facultad de anular los actos normativos que vayan en contra de su espíritu o de alguna de sus disposiciones. La facultad de jurisdicción constitucional, de justicia constitucional, está compartida con los tribunales ordinarios, los cuales tienen la facultad de ejercer también un control, sin embargo de una forma más indirecta, al que se le reconoce el control difuso. Esta facultad fue limitada por la misma Sala Constitucional al establecer en sentencia vinculante que la Constitución en realidad no le confiere a los tribunales ordinarios la facultad de ejercer un control difuso en la forma en que puedan llegar a desaplicar una norma jurídica fundada en una interpretación que a motus propio consideren que la norma es contraria a la Constitución, sino que debería limitarse absolutamente a cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus principios rectores durante el transcurso del proceso, limitando de esta forma o restringiendo la facultad de control difuso estrictamente al derecho objetivo. En segundo lugar, sobre este punto, establecer que existe una muy poca uniformidad en cuanto a los criterios que tiene el Tribunal Supremo de Justicia sobre la interpretación del texto constitucional. Pues un claro ejemplo es lo que pasó con el texto del artículo 23 de la Constitución, en la que establece rangos supraconstitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, en los cuales se establezcan condiciones más favorables o derechos más favorables a los establecidos en la legislación venezolana o en la propia Constitución. Pues lo que sucedió fue que la Sala Político-Administrativa accedió o interpretó la posibilidad de que a determinado proceso contencioso administrativo se pudiera recurrir en casación, a pesar de que la Constitución no lo prevé como tal, pero para ser preciso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que cualquier fallo que una persona considere que le vulnera sus derechos es recurrible, y ese criterio fue el que adoptó la Sala Político-Administrativa, fundado en el artículo 23 de la Constitución, que establece rango supraconstitucional a materia de derechos humanos, en cuanto sean más favorables a los establecidos en la Constitución. Sobre esto, la Sala Constitucional se pronunció más adelante y estableció un criterio totalmente contrario a lo que había propuesto la Sala Político-Administrativa unos años antes, argumentando que causaba un gran margen de inseguridad jurídica permitir que alguna norma tuviera un rango superior a la Constitución de la República, por más de que estuviese fundado en derechos humanos. Esto ofrece un gran retroceso en lo que respecta a la progresividad de los derechos humanos en Venezuela, además de que deja de manifiesto
la poca uniformidad de los criterios que tienen las salas. Por último, hablar de la extralimitación que tiene la sala en la manifestación de sus facultades o en la aplicación de sus facultades, de sus atribuciones. En este caso tenemos la tesis del juez legislador, en la que la Sala Constitucional se viste como legislador positivo al modificar, como se puede ver en sentencia también de la Sala Constitucional, cuando modifica el proceso del amparo constitucional. En este momento se transforma de juez a legislador, usurpando las atribuciones de la Asamblea Nacional, por considerar que este proceso violentaba los derechos establecidos en la Constitución. Ante esto, la Sala lo que debió hacer era formular una crítica y una recomendación a la Asamblea Nacional para que ella resolviera esta controversia que era materia legislativa. En conclusión, se puede determinar que no existe un criterio uniforme de constitucionalidad en Venezuela, además de que es ambiguo y se sale sobre todo de lo que dispone taxativamente el texto constitucional y de la intención que pudiera tener el legislador. Como segundo objetivo está establecer cómo se configura el delito de contrabando. La ley venezolana lo define como un conjunto de actos u omisiones, o cualquier acto u omisión que esté destinado a burlar los controles de aduana en el ingreso y extracción de mercancías del territorio nacional. Existe el contrabando en dos modalidades. La primera modalidad, que es el contrabando propio, se produce cuando las mercancías que se están extrayendo o introduciendo en el territorio son de prohibido comercio. En este caso es sencillo establecer el camino delictivo que procede para el delito de contrabando impropio, porque al ser mercancías de comercio prohibido, cualquier situación de hecho en la que se encuentre con la posesión de estas mercancías se puede inferir una conducta delictiva, lo que no se produce en el caso del contrabando impropio, en donde para que se consume el delito de contrabando es necesario que concluya el procedimiento administrativo de control aduanero, porque el contrabando impropio versa sobre mercancías de lícito comercio que están sujetas a controles de aduana y al pago de ciertos tributos. ¿Cuándo se produce el contrabando impropio? Cuando se realizan conductas de ocultamiento o de engaño de la autoridad aduanera. Ocultamiento al momento de pasar las mercancías por la aduana y engaño al momento de querer hacer ver al funcionario de aduana que esas mercancías no están gravadas para el pago de impuestos. Ante esto es necesario hablar sobre la teoría bipartita de la acción en cuanto a los delitos en grados de tentativa. ¿De qué habla esta teoría? Explica que existen los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Los actos preparatorios no son sancionables, son aquellos que sirven para la preparación de la comisión de un hecho delictual, pero que no son determinantes o que no son unívocos. En cambio, los actos ejecutivos sí son unívocos. El término de univocidad quiere decir que no hay dudas del significado o de la intención que tiene ese hecho. El único resultado posible de la comisión de ese hecho es el resultado antijurídico.
A eso se refiere con uniosidad y ese es el criterio para determinar o para diferenciar cuando es un acto preparatorio y cuando es un acto ejecutivo. ¿Cuál es la finalidad práctica de aprender a determinar eso? Que cuando los actos son ejecutivos se convierten en sancionables porque el delito pasa a calificarse en grado de tentativa, a pesar de no haberse consumado, a pesar de no haber producido su resultado antijurídico, se vuelve sancionable. En los términos del delito de contrabando, podemos ver en el delito de contrabando impropio que todos aquellos actos ejecutivos que estén destinados al ocultamiento de mercancías o al engaño de la autoridad aduanera van a ser castigados. Se puede calificar como contrabando en grado de tentativa. El tercer objetivo está basado en definir el término presunción. Poniéndolo en términos lo más sencillo posible, el término presunción quiere decir en el ámbito legal se basa en la inferencia lógica que se realiza de hechos conocidos para poder determinar la existencia de un hecho desconocido. En un sentido un poco más en el área probatoria o en el área del proceso, se refiere a aquellos hechos que están probados y que están debidamente fundamentados dentro del acervo probatorio, que dan pie por concepto de su vinculación al conocimiento o a la suposición de que ocurrió un hecho desconocido, otro hecho. De este modo, se puede realizar una inferencia lógica entre los hechos conocidos y el hecho desconocido. El cuarto objetivo se basa en hablar o conocer un poco sobre el contenido del principio de presunción de inocencia y de cómo se vincula a todo lo que se ha venido hablando sobre la presunción en el delito de contrabando. ¿Dónde surge el problema de la presunción de inocencia? Pues resulta que si hablamos de presunción, hablamos de suponer, de pensar de antemano, que es precisamente lo que intenta evitar el principio de presunción de inocencia, al establecer que todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta el momento de que exista una sentencia condenatoria. De modo que si yo digo que existe presunción del delito de contrabando, es decir, que el delito no ha sido cometido, que yo presumo que se iba a cometer, entonces estaría de algún modo, se podría decir que violentando o lesionando la garantía constitucional de presunción de inocencia. Ante esto se resuelve que en este caso la presunción de inocencia colide con otra garantía fundamental, que es la del debido proceso. Y la legislación resuelve en ofrecerle, en este caso específico, una cierta preponderancia al principio de presunción de inocencia, como podemos ver al principio del debido proceso, como podemos ver en la aplicación de medidas preventivas, que una vez establecidos ciertos datos, cierta información suficiente, ciertos elementos de convicción, se puede decretar una medida privativa de libertad que en cierto modo hace presumir al sujeto no como inocente, sino muy por el contrario como sospechoso. Y entonces en estos casos la ley le da cierta preponderancia a la garantía de debido proceso, que va íntimamente ligada al derecho a la justicia que posee cada individuo. Como consideraciones finales o como resultado final de la investigación, se concluye que existe la constitucionalidad en la presunción de la comisión del delito de contrabando cuando estos se van a calificar en grado de tentativa y solo en los casos mencionados, como es cuando existan elementos o actos ejecutivos debidamente probados que hagan inferir que se iba a producir un ocultamiento de mercancía, una falsificación de documentos, o cuando se asuman rutas alternas
en el caso del contrabando propio, que hagan inferir la conducta delictual. Y se establece que no hay un criterio uniforme de constitucionalidad, pero que para los casos específicos que ya se mencionaron, se puede considerar como acorde al principio de presunción de inocencia, en virtud de la tendencia de la legislación a darle cierta preponderancia al debido proceso, por supuesto con las limitantes establecidas por las garantías internacionales en lo que respecta a la presunción de inocencia. Muchas gracias.